Entonces, cada organización será la que determine qué tipo de estándares fijará y qué tipo de indicadores serán los que le permitirán obtener la información que necesita. Una vez que la actividad de la organización se empieza a llevar adelante, una vez que definimos, bueno, vamos a llevar el control en este punto, en este punto, en este punto, y así sucesivamente, empezamos a llevar adelante la medición, ¿sí? Y en ese sentido empiezan a aparecer los resultados, producto de la acción que lleva adelante la organización, producto de salir a repartir las bebidas, ¿sí? Producto de salir a repartir, no repartir, perdón, pero a distribuir pasajeros, ¿sí? En una empresa de transporte. Si estoy en un supermercado, bueno, a vender los productos que ofrece el supermercado, y así sucesivamente. Entonces, el hecho de llevar adelante las acciones de la organización, las tareas, los procesos, eso implica naturalmente que se van produciendo también resultados, ¿está? Y eso es lo que vamos tomando de la organización y vamos comparando, ¿estamos? Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a ver que aquello que pensamos originalmente tiene que tener correlato con lo que está sucediendo, ¿sí? Yo daba el ejemplo recién del concesionario de la Ferrari, pero yendo a un ejemplo más, podríamos decir, de la realidad. Si yo espero que durante el mes de marzo, ¿sí? En mi organización, yo venda una X cantidad de kilos de yerba que no se condice con los kilos de yerba que yo vendí en periodos anteriores, quiere decir que yo tomé, ¿sí? O fijé un estándar previamente que no tiene relación con algo que en la expectativa, ¿sí? Del futuro va a suceder. Por lo tanto, si yo vendía anteriormente, por ejemplo, 500 kilos de yerba anterior, el año pasado, el año previo vendí 480 kilos de yerba, el año anterior a ese había vendido 510 kilos de yerba, bueno, yo podría decir que alrededor de 500 kilos de yerba podría vender durante el mes de marzo. Pero es irracional pensar que yo voy a vender porque a mí se me ocurren, simplemente porque a mí se me ocurren 1500 kilos de yerba. ¿Está? Entonces, en ese sentido, la fijación de los estándares también tiene que tener una cuota muy alta de realidad de lo que es la organización. Por eso hablaba anteriormente de la experiencia del planificador, de la trayectoria en otras organizaciones, de lo que el contexto está determinando también, de lo que otras organizaciones vinculadas a mí, o sea, la competencia más directa, está realizando en este sentido, ¿sí? Por lo tanto, allí es donde vamos a empezar a ver, bueno, ¿qué pasó? Bueno, finalmente vendí 495 kilos de yerba. Bueno, ¿qué pasa con esos 5 que no alcancé? ¿Está? Eso va a estar dentro de la tolerancia que yo voy a fijar. Porque cuando fijo un estándar, ¿sí? También lo que fijo es, bueno, ¿en qué medida yo me puedo desviar de ese estándar? ¿Está? Y esa desviación es este valor del cual yo les estoy hablando. Yo pensé que iba a vender 500, terminé vendiendo 495. Esos 5 de diferencia, ¿es algo tolerable? Bueno, en el caso de menos, uno podría decir, bueno, ¿y de menos cuánto esperas vender? Bueno, mirá, unos 50 kilos de menos, ¿está? Porque le podemos errar por 50 kilos más o menos, no más de eso. Por lo tanto, yo pude haber vendido, por ejemplo, 450 kilos, ¿sí? De yerba, o pude haber vendido más, 550 kilos de yerba, ¿sí? Del mismo modo que lo planteo hacia abajo, ¿está? Como algo que no alcancé, también lo tengo que plantear hacia arriba, como algo que superé. ¿Qué pasa si yo vendo 950 kilos de yerba? Cuando yo pensé que iba a vender 500. Bueno, evidentemente, la fijación de ese estándar estuvo mal diseñado, ¿está? Tengo que pensar qué pasó. Tanto como si no llegué,
como si me excedí, ¿está? De manera realmente notoria, ¿está? Por lo tanto, la medición nosotros la podemos llevar adelante en relación a un programa completo, como dice allí, o en relación a una producción vinculada a una unidad de trabajo directo. ¿Qué significa esto? Yo puedo tomar el control de toda un área, de todo un programa completo, significa de toda una sucursal, las ventas de toda una sucursal, los gastos fijos, los gastos variables de toda una sucursal, los ingresos de toda una sucursal, el nivel de morosidad de toda una sucursal, ¿sí? O bien la puedo llevar a una especificidad tal que a mí me interesa analizar el caso particular. Las ventas de Jorge en la sucursal tal, ¿está? Porque hay 3 vendedores, está Jorge, está José y está Pedro. Bueno, ¿qué pasó con Jorge? ¿Cuánto vendió Jorge? ¿Cuánto vendió José? ¿Cuánto vendió Pedro? Por lo tanto, allí también, cuando llevo adelante la medición de cuánto vendió Jorge, cuánto vendió José, cuánto vendió Pedro, a mí me va a permitir saber, bueno, ¿cuánto tenía que vender cada uno? ¿Se esperaba que cada uno de los 3 venda de manera igualitaria? ¿O bien se esperaba que alguno de ellos se destaque en particular? ¿Sí? Y si se esperaba que alguno de ellos se destaque en particular, bueno, ¿por qué esperábamos que Jorge venda más que los otros dos? Bueno, por la trayectoria de Jorge, porque Jorge es más encarador. Jorge te vende lo que... Mira, Jorge es un espectáculo como ven. También los otros dos venden, pero no tan bien como. No, porque Jorge tiene un área geográfica más amplia. Por lo tanto, se espera que Jorge venda más porque su área geográfica es más amplia. Porque Jorge tiene otras herramientas para la venta que no lo tienen ni José ni Pedro. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, tenemos que saber también, a medida que fijamos los estándares, bueno, ¿qué puede suceder en la realidad cuando llevamos adelante esa medición? Y cuando nos desviamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Si no llegamos al nivel del estándar sugerido o no llegamos a esos parámetros que definimos, llamamos parámetros a un valor fijado previamente, como así también los grados de apertura de, ¿sí? Lo que decíamos recién. Mira, yo pienso que voy a vender 500 kilos, pero voy a fijar un parámetro de 50, de más menos 50. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo puedo vender entre 450 y 550 kilos. Eso es un parámetro tolerable, ¿sí? Eso es algo que la organización considera que, bueno, lo va a aceptar, ¿está? Ya sea de menos o sea de más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo vendí 440 o vendí 560? Bueno, eso significa que me excedí de ese parámetro de tolerancia que yo determino. Y es allí donde empiezo a pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese qué es lo que tengo que hacer me implica las medidas y acciones correctivas que yo voy a tener que llevar adelante. ¿Para qué? Para tratar de o ajustar el estándar, ¿sí? Si por ejemplo el valor fue muy alto en relación al que fijé, bueno, tendré que pensar que voy a tener que fijar un estándar más alto. Y si fue más bajo, bueno, tal vez tengo que pensar en algún tipo de acción para tratar de llegar a ese estándar, ¿sí? Algo sucedió por lo cual vendimos muy poca yerba, ¿está? Entonces tengo que ajustar el proceso de la venta, tengo que ajustar el precio del producto, tengo que ajustar la exposición del producto, y en este sentido me refiero concretamente a la posición que, por ejemplo, pueda tener el producto en la góndola, de manera tal de que sea lo más visible posible por parte del cliente, que esté a la entrada de la organización, que esté en la punta de la góndola, ¿está? O que de alguna manera esté puesta de manera que
sea lo más visible posible. ¿Sí? Que esté iluminado el sector, que haya carteles identificatorios. Entonces, en este sentido, los que llevan adelante el proceso, la tarea, por ejemplo, la reposición de la yerba en la góndola, son los que nos van a decir, mire, cuando viene el cliente y agarra una yerba, resulta que la agarra, pero después la deja. ¿Y por qué la deja la yerba? No, parece que es por el precio. Entonces tenemos que empezar a pensar, bueno, ¿esta yerba cuánto la venden los competidores? ¿Sí? No, mira, resulta que tiene que ver con que la gente pasa de largo, ni se da cuenta que la yerba está allí. ¿Está? Solamente el que presta atención y mira detenidamente se da cuenta que allí hay yerba. Pero el que vino a buscar yerba y miró así rápido, nunca se dio cuenta de que en ese lugar había yerba. ¿Está? Porque hay otras mercaderías que la están encimando, porque el sector no está suficientemente iluminado, porque está ubicado en una parte del local a la cual es difícil acceder, o la mayor circulación de las personas no se da por ese lugar. ¿Sí? Entonces, en este sentido tenemos que pensar todas las acciones que sean necesarias para modificar esa realidad, ¿está? Y que no me permite hoy llegar al estándar que yo fijé previamente. En este sentido no existen ningún tipo de, como dice allí la diapositiva, de excusas, de situaciones que nosotros digamos, no, bueno, pero esto no lo vamos a poder hacer, nos va a llevar mucho tiempo, ¿está? Todo lo que sea necesario corregir, la organización tiene que hacerlo, ¿está? Porque si no, esa misma situación se va a prolongar en el tiempo, ¿está? Entonces, en este sentido nosotros tenemos que pensar claramente qué es lo que tenemos que modificar para que finalmente ese resultado que nosotros vamos a volver a medir en el futuro, finalmente se acerque al estándar, ¿sí? Si es que naturalmente nosotros no lo modificamos al estándar, ¿sí? Finalmente, ese cambio que hicimos, ¿sí? Esa modificación que llevamos adelante, esa reconversión que tuvimos que realizar para que, bueno, la yerba no esté en este lugar, sino esté en aquel otro lugar donde hay más luz, la gente transita más, etcétera, etcétera. ¿Qué finalmente sucedió? ¿Sí? ¿Hay más gente transitando por allí? ¿Hay más gente agarrando paquetes de yerba? ¿Sí? De eso se trata la retroalimentación. De que cuando nosotros llevamos algo adelante, observar que finalmente esos cambios tuvieron efecto, ¿sí? De manera tal de que luego cuando revisemos, midamos nuevamente, ¿está? Veamos que el cambio finalmente surtió efecto. ¿Estamos? Pero la retroalimentación significa el proceso que, o la actividad, mejor dicho, que cierra el proceso de control. ¿Está? La retroalimentación a mí me permite saber de que lo que estoy haciendo finalmente me va a permitir llegar a eso que espero llegar. ¿Más o menos fue quedando claro esto hasta aquí? Sí, profesor. ¿Esto sucede en sus organizaciones? ¿A algunos de ustedes les sucede? Todo esto que estamos... Totalmente, profe. Yo creo que en cualquier ámbito laboral o también en la vida cotidiana de uno mismo, trata de realizar o cumplir alguna meta específica, tratar de evitar algunos tipos de errores para luego no volver a cometerlos justamente. Si es en el ámbito de la yerba, por ejemplo, también yo creo que es fijar correctamente la meta, investigar bien el mercado, que fuimos viendo en una clase anterior, lo que es también la publicidad, el marketing, el segmentar bien al cliente o
o al tipo de clientes que se quiera llegar para tratar de cumplir con las expectativas que ellos tienen. Así es. En este sentido, también esa pirámide que ustedes conocieron al comienzo del desarrollo de las distintas asignaturas que fueron cursando, ¿sí? Esa pirámide organizacional también se ve reflejada en el control, ¿sí? Porque no es el mismo control el que realizan las máximas autoridades de la organización, la cúpula directiva, ¿sí? La cual realiza un tipo de control que es más bien superficial, sintético, concreto, ¿está? Sobre las distintas áreas de la organización. El sector de mandos medios naturalmente realizará un control de tipo táctico, visualizando lo que pasa estrictamente en su área. El control de tipo operativo realizará un control sobre lo que específicamente sucede en el ámbito en donde está llevando adelante esa acción. Voy a dar un ejemplo muy breve, pero supongamos el docente. El docente hace un control clase a clase de lo que va sucediendo con su clase, con el desarrollo del programa, con las distintas actividades que va planteándoles a los alumnos. Yo particularmente no tengo conocimiento de lo que está haciendo el profe de matemáticas, por ejemplo, o la profe de matemáticas. Tampoco el profe de economía o de contabilidad, ¿sí? Yo sé lo que sucede aquí, en mi asignatura. Luego, toda la información de los distintos profes de cada una de las asignaturas se eleva al superior. Y el superior dice, bueno, mira, en lo que hace la tecnicatura, estamos de esta manera. ¿Sí? Está sucediendo esto. Estamos controlando esto, estamos controlando las distintas asignaturas, a ver cómo está yendo cada uno de los profes, etcétera, etcétera. Luego eso sube al nivel superior, a la rectoría. ¿Y cómo estamos yendo con respecto a las distintas tecnicaturas? ¿Sí? Entonces ahí comparo, a ver, ¿cómo está yendo la de nutrición? ¿Cómo está yendo la de administración privada? ¿Cómo está yendo la de enfermería? En la cúpula de la organización vamos a encontrar un control más superficial. Bueno, a ver, díganme, ¿cómo están los ingresos de la organización? ¿Cómo están los egresos de la organización? ¿Cómo estamos con la publicidad? ¿Cómo estamos con la matrícula de alumnos? ¿Cuántos están pagando? ¿Cuántos no están pagando? ¿Cómo estamos con respecto a las diferentes tecnicaturas? El análisis que hizo la rectoría va a producir una síntesis de ello y le va a informar al superior. Entonces, en este sentido, la información cada vez se va haciendo, ¿sí?, más concreta. Por lo tanto, a mí me interesa lo que sucede clase a clase. Al presidente de la Universidad Popular no le interesa lo que sucede clase a clase de cada curso de formación profesional y de cada tecnicatura. Le sería totalmente imposible hacer ese control, ¿sí? Pero sí le va a interesar a ver cómo están desarrollándose las distintas tecnicaturas, qué tipo de problemas están afrontando, qué asignaturas tuvieron problemas, cómo el Ministerio de Educación me está afectando, ¿sí? Porque las normas que determina el Ministerio de Educación a nosotros nos afectan directamente, nosotros dependemos para nuestro funcionamiento del Ministerio de Educación, por lo tanto, lo que diga el Ministerio de Educación nosotros lo tenemos que aplicar. Entonces, en ese sentido, también fíjense ustedes como a medida que, digamos, crecemos en la organización, también los controles se van haciendo de alguna manera más sintéticos, específicos, sobre lo que esa área o sector necesita o requiere, ¿sí? En relación a lo que hoy decía la compañía, entonces nosotros vamos a encontrar distintos tipos de control, controles preliminares, concurrentes y de retroalimentación. Estos controles tienen lugar en el preliminar, ¿sí? Como su nombre lo indica, sucede antes de que las operaciones tomen inicio, ¿está? O antes de que algún procedimiento se lleve adelante. Esto tiene lugar cuando es necesario determinar, bajo un estándar que se fijó previamente, por supuesto, que antes de que comience el ciclo productivo de operación, es necesario verificar que, por ejemplo, un elemento
reúne determinadas condiciones. Esto es muy común en el ciclo productivo de la manufactura, por ejemplo, en donde es necesario determinar con certeza el peso, por ejemplo, de la materia prima, la calidad de la materia prima que se ajuste a determinados aspectos, ¿sí? Ya sea de color, de textura, de olor, de sabor o de cualquier otra variable que se defina. Ejemplo, supongamos que yo soy una panadería y entonces voy a realizar a las 4 de la mañana, me voy a poner a fabricar pan. Supónganse que yo abro la bolsa de pan de los 50 kilos de harina y me encuentro con que esa harina tiene ciertos problemas. Había sido que el día anterior el proveedor del molino de harina me trajo la harina, pero no era una harina 4 ceros, era una harina 3 ceros. Bueno, para los que conocen algo de gastronomía, sabrán que los tipos de harinas, ¿sí?, son diferentes entre sí y dependiendo de la cantidad de ceros que tenga, la harina va a ser más fina o no, ¿está? Y va a permitir hacer determinados productos en detrimento de otros. Entonces, si yo no previamente realizo ese control preliminar para determinar que la harina es, por ejemplo, la 4 ceros, entonces voy a estar utilizando un insumo que finalmente no me va a permitir obtener el producto al final, ¿sí? Simplemente porque durante el proceso productivo va a determinar en un producto final que no va a tener nada que ver con lo que yo espero, ¿sí?, que sea finalmente. Entonces, en este caso el control preliminar me sirve para saber a mí, antes de que el ciclo productivo arranque, si los elementos que voy a utilizar en él reúnen todas esas condiciones. Como decíamos anteriormente, la definición o el establecimiento de los estándares pueden estar basados en el costo, puede estar basado en la calidad, puede estar basado en la cantidad. A lo mejor la bolsa no tenía 50 kilos de harina, tenía 46 kilos de harina. ¿Y qué pasa si yo utilizo una bolsa de harina de 46 kilos en vez de una de 50? Bueno, esto se puede ver reflejado naturalmente en la cantidad de kilos de pan que yo voy a obtener al final de la producción, ¿sí? Entonces, al final del día me van a faltar kilos de pan, por ejemplo, para vender. El control también puede ser de tipo concurrente, y esto se da cuando nosotros estamos llevando adelante el ciclo productivo o estamos llevando adelante una acción determinada, ¿sí? Sucede, como dice allí, durante la ejecución del plan, ¿está? Y mientras yo estoy llevando adelante esa producción o esa acción específica o esa tarea, ¿está?, voy desarrollando el control. Esto se da fundamentalmente a partir de la supervisión directa, ¿está?, o también denominado muchas veces el autocontrol, que tiene lugar cuando alguien, un operario generalmente, está haciendo algo, está llevando adelante una determinada tarea, y, por ejemplo, a medida que va haciendo esa tarea, va supervisando que lo que va obteniendo va reuniendo, ¿sí?, los estándares que se fijaron previamente. Volvemos al caso de la panadería. Supongamos que yo soy el maestro panadero y resulta ser que estoy empezando a mezclar, ¿sí?, todos los componentes y resulta que, bueno, la harina es 4 ceros, como yo la quiero. Tiene 50 kilos, pero evidentemente hay algo que está produciendo que la mezcla no se forme, ¿sí?, de la manera que se tiene que formar, ¿está? Por lo tanto, esa mezcla, ¿sí?, no tiene una forma consistente, no tiene una textura consistente con lo que el proceso productivo determina. Entonces, ahí me doy cuenta de que tengo que parar la producción. Tengo que volver hacia atrás. Tengo que hacer un retrabajo. Tengo que desechar parte de lo que hice. O lo tengo que someter a algún tipo de control en un área concreta, ¿sí?, y específica.
De la misma manera que estoy llevando adelante, por ejemplo, una actividad basada en, ejemplo, la determinación de los ingresos, ¿sí?, de la organización. Yo puedo, a medida que voy recibiendo dinero, ¿sí?, voy controlando que ese dinero, por ejemplo, no sea dinero falsificado, sea la cantidad de dinero que a mí me deberían entregar, los distintos valores que están planteados se correspondan unos con otros, de manera tal de que el resultado global me permita llegar a ese valor específico. Por ejemplo, supongamos que me hacen un pago con tarjeta de débito, un pago con tarjeta de crédito y un pago en efectivo. Entonces yo tengo que ir verificando de que efectivamente cada actividad que yo hago se apruebe, ¿sí? Naturalmente se emita el correspondiente comprobante, cuando me entregan el dinero, que ese dinero esté en buenas condiciones, que no sea falsificado, como les decía, ¿está? Y que sea por la cantidad restante de lo que significó el aporte por el débito y por el crédito que hizo el cliente, ¿sí? Y el último tipo de control es el de retroalimentación, que este fundamentalmente se da al final y me permite a mí, ¿está?, comparar con lo que se pensó originalmente, de manera tal de que yo pueda conocer esos desvíos, ¿sí?, que son esas diferencias entre lo que pensé y lo que terminó sucediendo, y de esa manera yo pueda saber de qué manera tengo que trabajar, corregir, ¿sí?, esas diferencias. ¿Para qué? Para que pueda ajustar mi estándar, o bien para que pueda llevar acciones y pueda modificar lo que sucede en la realidad. ¿Está? Si yo siempre estoy pensando hacia abajo, yo digo, bueno, voy a vender 10 y siempre termino vendiendo 15, yo tengo que pensar que esa diferencia de 5 que está sucediendo, por ejemplo, es un aspecto que lo tengo que corregir. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, tengo que elevar el estándar a 15. ¿Está? Y si eso después me lleva a que finalmente las ventas sean 20, bueno, tengo que pensar qué es lo que está produciendo que las ventas vayan subiendo y mi estándar siempre esté por debajo. ¿Está? De esa manera yo voy a poder llevar adelante acciones en la organización y consecuentemente producir los cambios que sean necesarios, ¿sí? Muchas veces, cuando yo modifico la realidad de la organización, modifico un proceso, modifico una tarea, o modifico algún reglamento, por ejemplo, en la organización, eso tiene impacto en otras tareas, en otros procesos o en otras actividades. Por lo tanto, también tengo que ser capaz de ¿qué? De identificar que lo que yo voy a modificar en un sector, en un ámbito o en un lugar específico de la organización, me puede producir algún tipo de modificación en una realidad que claramente estaba llevándose de manera adecuada. ¿Está? Por lo tanto, esto se pudo haber afectado y por lo tanto su estándar también se puede ver afectado. Entonces, no solamente voy a tener que modificar el estándar de lo que hoy estoy trabajando, sino de otro en el cual pueda tener algún tipo de correlación o relación directa a aquello que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Más o menos se comprendió hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, chicos. Sí. Si no hay ningún tipo de duda, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Sigo a disposición para cualquier tipo de consulta que les vaya surgiendo a medida que van haciendo el trabajo, por favor, o bien en el foro de consultas generales, por favor, o bien por mensaje privado en el aula, ¿está? No dejen de hacerme las preguntas que consideren pertinentes para su trabajo. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Perfecto. Gracias a ustedes, chicos, que tengan un buen resto de la semana y mejor fin de semana. Gracias igualmente. Profe, gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego.